Buenos días. Ante la situación que ustedes han creado con su incompetencia, dejando la agricultura en España al borde de la clandestinidad y pueblos y ciudades del sur de España al borde del desabastecimiento de agua potable por su dogmatismo climático, vamos a dar una solución integral al problema que ustedes han creado y que va más allá de la voladura de presas que ustedes y el Partido Popular votaron en Europa. La actuación en el binomio energía-agua debe ser una palanca fundamental para el desarrollo de España. La situación de la energía en todos los países de Europa lleva a preponderar los criterios de soberanía sobre las emisiones de CO2. La realidad desde comienzos de 2021, un año antes de la invasión de Ucrania, ha disparado el precio del gas, creando importantísimos déficits de la balanza de pagos en todos los países de la Unión Europea. En el caso de España, las importaciones del sector energético alcanzaron los 90.879 millones de euros en 2022, un 95% más que el año anterior. Los precios de la energía eléctrica han subido un 300% desde enero de 2021, un año antes de la guerra de Ucrania. Esta guerra, donde ha tenido una significativa influencia, es en el mercado de los cereales, básicos para la alimentación humana y para la ganadería, con un incremento del 250%, siendo España un importante importador de cereales. Estos precios durante 2021 y 2022 han llevado a una inflación de 2 dígitos, concretamente de un 15% a la cesta de la compra, cuya participación en los gastos familiares es del 20%. Esta inflación está siendo combatida por la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, siguiendo a las subidas del Tesoro en Estados Unidos, aunque las causas no son las mismas, pues en Estados Unidos, debido al incremento de los precios de las materias primas, está entrando un chorro de dinero saliendo básicamente de la Unión Europea. Por lo que en Europa, debido a las situaciones de las balanzas comerciales, ya se está produciendo un fuerte drenaje del dinero disponible. Esta subida de los tipos de interés en una sociedad como la española, con un 90% de propiedad en el mercado de la vivienda, hace que las familias medias dediquen un 35% de sus ingresos a atender el servicio de la deuda de las hipotecas, que ha subido en 2023 un 55%. Estos tres factores anteriores, el precio de la energía, la atención al servicio de la deuda de las hipotecas y el incremento en el coste de la cesta de la compra han disminuido la renta disponible de las familias para el resto de actividades en un 60%, lo que es una economía de guerra, además de considerar que a estas familias se las deja al borde de la suspensión de pagos, teniendo que reducir de forma drástica sus ahorros y no pudiendo atender sus necesidades anteriores. La forma de combatirlo entra en el campo de la soberanía cedida a Europa, tanto en la fijación del tipo de interés como en la tarificación marginal de la energía eléctrica. Hay que actuar en unión con otros y, si no es posible, hacerlo solos, para revertir esta situación con las siguientes medidas de acción fulminante. En primer lugar, eliminando los derechos de emisión de CO2. En segundo lugar, eliminando la tarifa marginal eléctrica de esas empresas donde están en los consejos de administración todos sus exministros. Y, en tercer lugar, mediante la derogación de ley del cambio climático y de la transición energética, para ayudar a encontrar la soberanía energética al permitirnos explorar y explotar, en su caso, los yacimientos de gas natural en Subijana, Álava, mediante fracking, y los posibles yacimientos de crudo en aguas territoriales españolas en las Islas Canarias. Esta bajada del precio de la electricidad mediante medidas administrativas y, por lo tanto, fulminantes, harían caer inmediatamente la inflación, llevaría consigo la bajada de los tipos de interés y la recuperación del poder adquisitivo, al haber eliminado los tres factores que actúan sobre la renta de las familias. Estas medidas a cortísimo plazo deben completarse con un plan a 8 años en la composición del mix de producción eléctrica, basándose exclusivamente en fuentes propias, que en el caso de España serían la energía fotovoltaica, la termosolar, la eólica, la nuclear y la hidráulica fluyente, que unen a su característica de ser soberanas la de ser libres de emisiones de CO2, esas de las que ustedes tanto hablan,
Al agua deberá encomendársele la función de acumulador de la energía con el fin de sincronizar en el tiempo la producción y el consumo. Para desarrollar este plan de soberanía energética debemos contar con nuestros recursos propios de agua, sol, viento y nuclear, aparte del gas y el petróleo, que pudieran obtenerse con la derogación de su ley de cambio climático. Las emisiones de CO2 en el mundo son de 40 gigatones, mientras que España emite unos insignificantes 0,27 gigatones. Luego, por tanto, la soberanía energética, que en el caso de España va en la misma dirección de la eliminación de CO2, debe hacerse de acuerdo con las necesidades económicas de la situación de la sociedad española y no de otros delirios climáticos. El agua debe cumplir totalmente la misión de acumulación de energía que haga posible la adaptación de la generación al consumo de otras energías autóctonas, como el sol, el viento y la nuclear. Y esto solo se consigue con un muy importante plan de centrales reversibles que aprovechen los embalses construidos y mantengan en plan de disponibilidad únicamente las centrales de ciclo combinado y de carbón que tanto contaminan. La acumulación de energía, convirtiendo en energía potencial los sobrantes de sol, viento y nuclear, llevaría aparejada la turbinación correspondiente, mejorando la sincronía del sistema general y facilitando el funcionamiento a una frecuencia de 50 Hz. Al tener otros medios de producción eléctrica que en 1950 y 60, los embalses para uso eléctrico deben mantener su función a base de centrales reversibles, pudiendo dedicar el agua embalsada a fomento del regadío de una forma como nunca se ha pensado en España, permitiendo la interconexión de las cuencas del Duero, del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. Debe aprovecharse para el riego toda el agua de los ríos internacionales con Portugal que exceda el Tratado de Albufeira, que se estima en 12.000 hectómetros cúbicos al año. Se puede, por tanto, fijar al 10% del caudal medio el vertido a realizar por los ríos al mar, obteniendo del Ebro y del Júcar otras cantidades muy importantes para aprovechamiento en regadío, fijando esas cantidades en 13.000 hectómetros cúbicos. El regadío en España actualmente consume 15.000 hectómetros cúbicos y abastece a 3.770.000 hectáreas de regadío. El cumplimiento estricto del Tratado de la Albufeira y del vertido del Ebro y Júcar al Mediterráneo permitiría, unido a 2.000 hectómetros cúbicos de desalación y 2.000 hectómetros cúbicos de reutilización de aguas residuales depuradas, multiplicar por 3 las superficies del regadío. Estas 7.540.000 hectáreas de nuevos regadíos absorberían 0,15 gigatones de CO2 al año, causando un efecto sumidero sobre los 0,27 gigatones emitidos actualmente, que junto a las medidas de extensión de la electrificación de la movilidad y producción industrial harían cumplir sin ningún problema a España los compromisos internacionales que pudiera tener. Este plan nos produciría, utilizando los números de la experiencia del trasvase del Tajo Segura, un incremento a España de 5 millones de puestos de trabajo, un incremento evidente de los ingresos del Estado por IVA, por IRPF, por impuestos de sociedades, un decremento en los subsidios de paro, un mejor balance empleo-pensionista. El saldo de la balanza comercial agrícola obtendría una mejora de 30.000 millones de euros al año. Unido a la mejora de la balanza comercial energética, nos daría un total de 100.000 millones de euros anuales. El incremento de recaudación por los conceptos antes expresados, así como el decremento de los gastos de subsidios de paro, nos produciría una mejora de las cuentas del Estado de 50.000 millones de euros anuales. Este objetivo de superávit anual en las cuentas del Estado nos permitiría matar en un periodo de 20 años la deuda. Liberando la deuda, el país recobraría su libertad y podría dedicar a una nueva estructura de presupuestos entre un 5 y un 6% del PIB a la investigación, por ejemplo, en defensa o en salud. Para desarrollar el plan de incremento eléctrico soberano, debería revertirse el cierre de Garoña, prolongar 20 años la vida útil de los 7 grupos nucleares actuales,
crear 5 grupos nuevos de 1.000 megavatios cada uno en los emplazamientos de Vandellós, Cofrentes, Trigo, Zorita y Garoña y crear una potencia instalada de 30.000 megavatios en centrales reversibles, básicamente en los tramos finales del Tajo, del Duero y el Ebro, que sustituyan su funcionamiento a los 27.000 megavatios de ciclo combinado y los 3.000 de carbón. Y se obtendría un volumen anual de agua que elimine las tensiones entre las comunidades autónomas, esas de las que tanto viven ustedes. Dentro de las actuaciones en este campo se mejorarían las expectativas de las empresas eléctricas españolas al consolidar con mayores plazos sus actuales concesiones administrativas. Igualmente, se debería de completar la legislación actual con la prioridad de vertido de energía a la red de las centrales reversibles sobre los ciclos combinados. El coste de estas inversiones sería, en su mayor parte, acometido por las empresas concesionarias de las nuevas reversibles y nucleares, y en cuanto a los nuevos regadíos, las mayores y más difíciles inversiones están ya realizadas, al disponer España de 56.000 hectómetros cúbicos de embalses, cuyo posible incremento sería básicamente en la cuenca hidrográfica del Ebro, y no volando presas. Son ustedes, por tanto, negacionistas del sentido común. Como conclusión, hay que adoptar, insisto, 3 medidas fundamentales. El cese de los costes de emisión de CO2, eliminando las tarifas marginales eléctricas, la derogación de la ley del cambio climático y una programación a 8 años de los cambios explicados en el parque nuclear y en las centrales reversibles o de bombeo, así como los correspondientes ajustes de la legislación vigente en prioridad de vertido a la red de la energía de las reversibles sobre las de ciclo combinado y de las condiciones de rescate de las posibles concesiones hidroeléctricas que interfieren en el citado plan. Esto es un plan elaborado desde el sentido común y no desde la exaltación de unos delirios climáticos e ideológicos que llevan a España a la ruina. Muchas gracias. Gracias. De Miguel. Señora ministra, no ha sido usted capaz de rebatirme ni un solo argumento, aparte de algunos principios generales y algunas ocurrencias, porque creo que son simplemente ocurrencias lo que usted acaba de esbozar. Desde luego que nosotros estamos en una máquina del tiempo, pero una máquina del tiempo que nos lleva al futuro. Usted está en la máquina del tiempo, pero se ve que ha pulsado el botón que quiere que nos lleve a España al paleolítico, dejarla hecha un erial, sin agricultura, sin ganadería y sin sector primario con su dogmatismo. Usted dice que negamos el cambio climático. Nosotros lo que negamos es su sentido común. Creo que carecen de sentido común, porque las soluciones que expongo son del siglo XXI y las suyas pretenden llevarnos a la prehistoria con una España yerma y desertificada, una España en la ruina. Falta abastecimiento y ustedes se dedican, ustedes se dedican, mientras que nosotros denunciamos la falta de abastecimiento a la que nos están llevando por su improvisación y por su falta de planes y por su dogmatismo climático, ustedes nos dicen que es todo mentira, todo eso que estamos diciendo de la voladura de presas y todo ese tipo de políticas disparatadas que ustedes llevan. Pues mire, ustedes las votaron con el Partido Popular el tema en el Pacto Verde Europeo y las presas, esa precisamente voladura de las presas en España y dejar que los ríos corran y fluyan libremente, haciendo un auténtico despropósito dentro de toda esa amalgama climática de su Agenda 2030. Hay falta de abastecimiento, se dedican a volar presas
Se tiran al mar por Lisboa y las demás cuencas decenas de miles de litros de agua para que las eléctricas, su puerta giratoria favorita, donde colocan a todos sus cargos y sus ministros, turbinen como en los años 60. Eso no es la modernidad. Y montan con esas decenas de miles de litros del Tajo que sobran y que exceden al mar una lucha entre españoles cuando no hay agua, dicen, para los trasvases. Y ese agua la dedican ustedes a que turbinen sus amigos de la hidroeléctrica, a los que habría que compensar, pero dedicar esas decenas de miles de hectómetros cúbicos que van al mar por Lisboa o por el Ebro o por los demás ríos, llevarlos a crear agricultura, a crear puestos de trabajo, a crear riqueza y en definitiva, a crear sumideros de CO2, esos de los que ustedes tanto hablan. Usted habla de que somos negacionistas, pues aquí tiene usted las temperaturas y aquí tiene usted las precipitaciones anuales que, por cierto, han variado poco desde 1961. Pero bueno, vamos a dejarle a ustedes con lo suyo. Usted dice lo de Mariano Rajoy. Efectivamente, Mariano Rajoy gastó 0 euros en las presas y gastó 0 euros, por supuesto, en realizar el Plan Hidrológico Nacional, ese que ahora reclaman el PP solo cuando va a Murcia o solo cuando va a Levante. Y precisamente por esos 0 euros, por esa traición de Rajoy al Plan Hidrológico Nacional y a otras muchas cosas y a otros muchos principios en los que muchos creíamos, por eso estamos en Vox, por eso se creó Vox y por eso estamos hoy aquí defendiendo a España y defendiendo el sentido común que han perdido por sus complejos ante la extrema izquierda. No me hable usted de desestabilizar las instituciones con los socios que tiene. Eso sí que es desestabilizar las instituciones. Ya me dirá usted qué estabilidad propone con los que quieren acabar mediante el separatismo con España o con aquellos que han estado utilizando el terrorismo hasta antes de ayer para tratar de acabar con la unidad de la nación española. Eso es desestabilización. Por último, simplemente ya voy a decir, dentro de lo que es su coherencia, su plan para el Mar Menor, aprovecho para denunciarlo aquí públicamente. Usted ha creado una falsa hecatombe ecológica en el Mar Menor. Usted ha cerrado las colas y no las quiere abrir. Está asfixiando el Mar Menor y ha cerrado esas colas cuando usted misma en 2017, siendo secretaria de Estado, la abría y jaleaba que se regulara el Mar Menor. Usted ha dejado morir el Mar Menor porque a usted lo que le interesa es tener una excusa para desmantelar la agricultura en Murcia y para que de esa forma no sea necesario el trasvase y derogar el trasvase por la vía de los hechos. Nosotros lo vamos a denunciar y vamos a reivindicar el trasvase del Tajo porque el agua es de todos los españoles. Muchas gracias. Gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta tercera y ministra